nos bendiga en esta hermosa tarde, maravilloso domingo. Como nada, ya estamos a 23 de noviembre y podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y gloria a Dios por los que aún nos contamos entre los vivos. Que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Amén. Este día vamos a hablar del tema edificados y sobreedificados. Y vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 7 al 10. Y dice así la palabra de Dios: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado Jesús, muchas gracias, mi Dios, por este día maravilloso. Gracias, mi Rey, por hablarnos, por consolarnos, por edificarnos y por darnos esta palabra, Señor, que trae vida y vida en abundancia para cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra de Dios habla de alabar a Dios con el entendimiento, de orar con el entendimiento. Habla el apóstol Pablo, hermanos, de comprender, entender realmente la importancia de una edificación, estar arraigados y de ser sobreedificados. Dice en el capítulo 2 de Colosenses, voy a leer los versículos anteriores para que nosotros podamos comprender. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Quiero definir, según lo que encontré, dice que edificar
es construir una estructura. Sobre edificar es construir sobre una base que ya está edificada, o sea que ya está la estructura. Y arraigados es fijar o establecer de forma permanente en algo o en alguien. En los versículos anteriores a los versículos del tema, vemos que Pablo tiene una lucha. Dice que sostenía una lucha. Y la lucha dice que era para que los corazones fueran consolados, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Si nosotros vemos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14 y 15, Pablo hace hincapié en hacer las cosas con entendimiento. La vida cristiana de todos los cristianos alrededor del mundo no es solo levantar la mano, confesar con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Y aceptar, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso solo es recibir el regalo de salvación dado por el Padre a la humanidad. Ese regalo es Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero ese solo es el inicio. Recuerde que el ser humano viene viciado, maleado, trae muchas cosas y ahí empieza una obra regeneradora del Espíritu Santo en el hombre, una obra de transformación de parte de Dios para el hombre. Pero ese es un proceso tan largo, tan doloroso, de tantas situaciones, porque nosotros los seres humanos tenemos que rendir nuestra naturaleza al Señor, pero tenemos que tenerlo y hacerlo con entendimiento. Hermana, es que solo se debe de hacer por la fe. Amados, tenemos que poner todo nuestro entendimiento, o sea, está involucrado el intelecto. ¿Por qué está involucrado? Porque como personas humanas, lógicas, personas naturales, nuestra mente no se puede cerrar a obtener un conocimiento de quién es Jesús. Así como cada profesión tiene que estudiarse para conocer, y las personas, sean médicos, ingenieros, arquitectos, van preparándose en posgrados, en maestrías, en diplomados, para ir conociendo lo que es afín a su carrera. Así, la carrera de ser hijo de Dios necesita que nosotros conozcamos quién es Jesús. Necesita que conozcamos cómo quiere Jesús que vivamos. Tenemos que entenderlo, entender que el camino de la fe es un camino no solo de luchas, de batallas, sino un camino de obediencia, un camino de rendición, un camino de entrega, un camino de renuncia.
Pero eso, si nosotros en nuestro entendimiento no lo entendemos, no lo comprendemos, no podemos edificar buenas bases, porque entonces vamos a tomar el evangelio como Dios tiene que concederme todo lo que yo quiero, Dios tiene que complacerme en todo lo que yo pido, Dios vive para que yo sea feliz. Pero el verdadero evangelio, amados hermanos, no es así. La palabra de Dios es completa. Y la palabra de Dios dice, miren lo que dice en el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera, y ese es el primer punto, que habéis recibido al Señor Jesucristo. Está hablando del principio, cuando recibimos al Señor Jesucristo. Pero ahora viene lo que sigue. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo anhelaba que la iglesia, con ese pleno entendimiento, conociera el misterio de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, porque él sabía que en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si los colosenses o la iglesia, así como él dice, los que aún no habían visto su rostro, llegaban a conocer a Jesús en esa dimensión, nadie los engañaría con palabras persuasivas. Y después de decirles todo esto, como algo tan importante y necesario para el creyente, le dice que hay que andar en él. Pero primero tenían que entender que Jesús no es solo dar nosotros el primer paso, eso es aceptar, dar la vida, aceptar a Jesús para que sea nuestro Dios, que sea nuestro Señor, que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Rey, que sea nuestro todo. Pero debemos entender, Pablo luchaba porque la iglesia entendiera eso, que era necesario andar en Jesús a diario, día con día, momento tras momento, con pleno entendimiento. Es decir, no podemos dejar a Jesús en la iglesia, no podemos dejar a Jesús en la casa, no podemos dejar a Jesús en un lugar y decir yo en esto estoy haciendo un negocio y estos son negocios. Aquí no tiene nada que ver Jesús. No, esta es mi vida privada, y en mi vida privada nadie se mete. No, aquí yo ya acepté a Jesús y Jesús es mi Señor, es mi Salvador, pero el que toma las decisiones de cómo vivir su vida soy yo. No, nosotros, el Hijo de Dios tiene que entender que tenemos que rendirle nuestra voluntad, esa voluntad o ese libre albedrío que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén. Ese libre albedrío, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, se lo entregamos. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. De la manera, dice, que habéis recibido al Señor. ¿Cuántos hemos recibido al Señor? Amén, hermana. Yo ya lo recibí. Gloria a Dios. Ya diste el paso. Ahora lo que sigue y es andar en Él. Quiero
ampliar un poquito esto. Esto tiene muchas áreas en las cuales podemos decir que debemos de estar conscientes de quiénes somos, para quién vivimos y quién dirige nuestra vida. Si es en el área de que vamos a andar por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Si es en el área de los negocios, vamos a entender que pesa falsa y balanza falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, en el mundo de los negocios, nosotros vamos a ser gente correcta. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? En el mundo de los negocios, por eso le llama el mundo de los tiburones, el que es más sagaz, el que engaña más, el que puede envolver mejor a la otra persona. Ese es el mejor para hacer negocios. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que debemos de ser personas íntegras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido que Jesús habite dentro de nosotros, que Él sea el huésped, el dueño, el amor de nuestra vida, la razón de nuestro existir. Entonces dice, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Cristo es tu Señor. Cristo es tu todo. Cuando estamos enfermos, debemos de venir a la palabra y saber que Él es nuestro sanador. Cuando estamos en situaciones difíciles económicas, debemos de entender que Jesús, que Jehová es nuestro Jehová Jireh, que Él es nuestro proveedor. Si estamos atravesando cualquier circunstancia, amados hermanos, amada iglesia, no importa lo que sea, si somos hijos de Dios, debemos de tener el entendimiento que Jesús está con nosotros siempre, que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Por eso no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso nosotros nos vamos a calumniar, por eso nosotros vamos a esforzarnos a vivir, porque dice andad en Él. Claro, cada uno de nosotros va a tener que librar una batalla interna. Por eso tenemos que tener el entendimiento bien claro. Debemos de conocernos, conocer cuando dentro de nosotros se está gestando esa ira. Y nosotros conocernos que somos rápidos para hablar, que nosotros somos ligeros. Cada quien sabe cómo es. Entonces, cuando nosotros con el entendimiento conocemos, ahorita se está gestando una cosa aquí adentro, mejor me encierro porque si no, a alguien voy a lastimar, a mis hijos voy a lastimar, a mi esposo voy a lastimar, a mi esposa voy a lastimar, a mis compañeros, porque una vez nosotros nos dejemos llevar por las emociones y no tomemos control de eso, amados, una palabra puede herir, puede destruir, puede hacer estragos, y después, aunque pidas disculpas, no puedes recoger la palabra ni el efecto que hizo esa palabra. Por eso dice andad en Él. Ese nivel de conciencia es el que el Espíritu Santo quiere y es el que Pablo quería que la iglesia tuviera para que fuéramos una iglesia gloriosa, una iglesia que edifica, una iglesia que da amor, una iglesia que a través de ella se muestra el amor, el poder y la gloria de Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude, hermanos, porque lo
necesitamos. Ahora quiero que veamos el segundo punto. Para lograr eso que hemos hablado en el primer punto, la palabra de Dios después de eso dice arraigados. Arraigados. ¿Sabe que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, como Tomás dice que no estaba cuando el Señor Jesús se apareció a sus 12 discípulos? Y él dijo que si no veía los hoyos en sus manos y que si no metía su mano en el costado, él no iba a creer. No iba a creer. Y cuando el Señor nuevamente se les apareció, fue lo primero que le dijo. Ven, Tomás, mete tus dedos en los hoyos de sus clavos y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y el Señor dijo que bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. En lenguaje sencillo, hermanos, arraigados es echar raíces profundas en Jesús. Que nada te mueva, que nada te aparte del Señor, como dice en Romanos 8. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir. Cuando tú echas esas raíces, sabe que los cocos, no sé las otras palmeras, pero los árboles de coco, tienen sus raíces y la raíz madre va hacia abajo. Y esa raíz tiene que llegar hasta encontrar agua en el subsuelo, abajo de la superficie. Tiene que llegar hasta que encuentra agua. Y cuando esa raíz llega y encuentra agua, ya se puede dejar de regar los cocos en los lugares cálidos. ¿Por qué? Porque la raíz ya encontró el agua. Entonces, la gente dice, cuando siembra los cocos en las costas, tienes que regarlo en el verano de 5 a 6, 7 años. Después de 7 años puedes dejar de echarle agua porque ya la raíz madre llegó al agua, ya encontró agua. Y los cocos echan unas raíces tan sólidas que los ventarrones los mueven para un lado, para el otro, y se caen otros árboles. Pero muy difícilmente se cae un coco. Lo que destruyen los cocos en las zonas costeras son los rayos, pero no los ventarrones. ¿Por qué? Porque su raíz se fue a la profundidad. Entonces, están tan arraigados que no los derriba un ventarrón. La vida cristiana está llena de ventarrones. La vida cristiana está llena de traiciones. Está llena en sí la vida. Está llena de cosas duras, cosas fuertes. Y yo quisiera decirte, iglesia, si tú sos hijo de Dios, nada de eso te va a tocar, pero yo te estaría engañando. Muchas cosas van a suceder que si no está la iglesia arraigada en Jesús, no va a poder llegar a la meta final. Y por eso vemos gente que cae del evangelio, porque sus raíces no estaban arraigados en Jesús. Puede ponerle tentación, puede ponerle pecado, puede ponerle el mundo, puede ponerle la carne, póngale el nombre que quiera. Si no está la iglesia, el individuo arraigado en Jesús, cualquier viento de doctrina lo va a mover.
Y hay gente que ha visitado todas las denominaciones. Y de todas se va porque algo no le gustó. Y termina en iglesias con filosofías diabólicas, como son los Amós, como son muchas otras. Y después dicen, hoy he conocido la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Arraigados, dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero para andar en Él ya vimos que tenemos que tener el entendimiento. Pero luego dice, arraigados. ¿En quién? En Jesús. No hay otra iglesia. Arraigados en Jesús. La raíz de cada hijo de Dios debe de estar cimentada en Cristo Jesús. Y debemos de conocer la palabra de Dios. No vamos a conocer a Jesús si no leemos la palabra de Dios. Y alguien me va a decir, yo la escucho. ¿Qué dijo Jesús? Juan 5:39. Escudriñad porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si una persona está siendo calumniada y no es verdad, pero conoce la palabra de Dios cuando dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Tú dices, bueno, Señor, tu palabra dice, y usted recita la palabra, yo voy a descansar en ti porque tú me conoces, tú sabes quién soy, tú conoces mi sentar, tú conoces mi levantar, Señor, y tu palabra dice, ¿de quién temeré? Y dice que ¿qué puede hacerme el hombre? Estás arraigado en Jesús. Si vienen y te ofrecen un negocio fácil, pero que no es un negocio honesto, tú no puedes decir, lo voy a pensar, déjame pensar, como aquel profeta. Déjenme orar a ver qué me dice Jehová. Tú ya sabes, desde el momento que es un negocio deshonesto, como hijo de Dios arraigado en Jesús, sabes que Jesús no es parte de eso. Por lo tanto, como hijo de Dios, yo tampoco soy parte de eso. Estoy arraigado en Jesús. Y así podría decir cada cosa. Pero lo importante es que lo entendamos con el entendimiento. Pero sabe, dice el Señor, lo que ahora la iglesia dice, lo que los hijos de Dios dicen es, ya Jesús me perdonó todos mis pecados, los que cometí, los que estoy cometiendo y los que voy a cometer. ¿Qué nos diría? ¿Acaso ignoráis las escrituras? Que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Acaso ignoramos que dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas? Sí, hermana, porque hoy ya no tengo pecados, hoy estoy limpia. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, entender, sabe que la iglesia
las personas, las madres, los padres, los jóvenes y los niños. El peor error que cometemos para que el diablo nos destruya es la ingenuidad. No es el carácter, no, es la ingenuidad. Nosotros no preparamos a nuestros hijos en la sagacidad, que ellos puedan detectar al malvado, que ellos puedan oler el peligro, que ellos puedan discernir. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo esté en actividad dentro de nosotros, debemos de andar en Él. Debemos de estar arraigados, debemos de tomarlo en cuenta, debemos de preguntarle al Espíritu Santo y nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Lástima para los que ya estamos grandes y no lo hicimos. Y nuestros hijos fueron víctimas de los malvados. Pero tú que tienes tus hijos pequeños, enséñales eso, la sagacidad, y enséñales a decir no, a estar arraigados en los valores, en los principios. Jesús, el autor y consumador. ¿Por qué? Porque es el único que Dios el Padre envió para dar salvación, estabilidad, redención, bienestar, póngale los adjetivos que quiera, a su pueblo. Nuestra casa debe estar fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Nuestros hijos tienen que saber que Jesús es la única esperanza para la humanidad. Ellos tomarán su decisión, pero como padre tú le tienes que enseñar o heredar a tus hijos que no hay nadie más, que cuando se encuentre en esa vida turbulenta, que cuando se encuentre en peligro, que cuando se encuentre en inestabilidad, que cuando se encuentre en una quiebra económica, que cuando se encuentre que no sepa qué hacer, su raíz tiene que tener en su fe en Cristo Jesús. La raíz de la fe de cada hijo de nosotros tiene que saber estar fundamentada en Cristo Jesús, en nadie más. Hijo, cuando usted sienta que no sabe qué hacer, vaya a Jesús. Cimiente su fe en Jesús. Es que eso es lo tuyo. Dígase que en el momento que lo necesite, va a ir a Jesús. Como Jonás en la panza del pez, en el vientre del pez. Él sabía que si clamaba a Dios, Dios le iba a responder. Pues nuestros hijos tienen que saber que si un día se encuentran en el vientre del pez, llámese fracaso, problema, derrota, situación, como se llame, el vientre de ese pez, hay uno que los puede ayudar. Claro, que ellos tienen que abrir su boca y pedir la ayuda. Para que la raíz de nuestra fe sea profunda, debemos de creer que Jesús es Dios mismo, que Jesús es omnisciente, que Jesús es omnipotente y que Jesús es omnipresente. Además, que hoy está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Arraiguémonos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tercer punto. Dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en Él, sobreedificados en Jesús. Dijimos que sobreedificar
es construir sobre una base que ya está. Nosotros como iglesia no podemos edificar nuestra fe en algo incierto. Tenemos que edificar nuestra fe en Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No podemos ser cristianos sin creer que Jesús murió en una cruz para darnos vida y salvación. No podemos, yo no puedo querer ser cristiano y saltarme a Jesús. No es que han hecho mucho escándalo sobre la muerte de Jesús. Esa es la base de nosotros. La base de la iglesia es Jesús encarnado. Jesús muerto en una cruz, en un madero, para hacerse maldición y cargar los pecados de nosotros. Jesús resucitado al tercer día. Jesús ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Jesús envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Ahí tenemos que sobreedificar nuestra fe. Nosotros no podemos, hermanos amados, ignorar la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. El Espíritu de Dios está en este siglo XXI en la tierra. ¿Usted cree en eso todavía? Sí, porque estamos sobreedificando en lo que Jesús dijo. Él es el consolador que está con nosotros. No ha pasado de moda el Espíritu Santo. No han pasado de moda, como dicen, es que hoy ya no hay milagros. Amados, los milagros de Dios siguen dándose día con día. Lo que sucede es que la iglesia se ha vuelto cómoda. La iglesia se ha vuelto inestable. Un día tenemos la fe y decimos, mi fe es tan alta como esa montaña. Pero al siguiente día que la situación se puso fuerte, que se puso dura, para probar si realmente tu fe es fe, ese día, no, hermana, Dios no hace milagros, Dios no sana, Dios no contesta. ¿Y entonces en qué está basada la fe? Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Sobreedifiquemos, hermanos amados, en Jesús. Construyamos sobre esa base inconmovible de los siglos. Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Sí. Pero es la piedra angular que Jehová Dios puso sobre esta roca. Sobre esta roca. ¿Quién era la roca? Cristo. No es Pedro, hermanos. Es sobre la declaración que Pedro dio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y sobre esa roca se edifica la iglesia poderosa del Cordero. Sobre esa roca Dios Padre estableció la iglesia. Él es la piedra angular. Dios Padre desea que la base de nuestra vida cotidiana, porque ¿qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Qué quiere decir andad en Él? No dice cada 24 horas, solo los domingos, andad en Él, todos los días, 24/7. 365 días del calendario. Dios desea que nosotros andemos. ¿Y qué dice? Quiero que alguien me lea Hebreos 6, del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién es ese firme ancla? Es Jesús. Entonces, entender eso te va a dar una convicción, una seguridad. A veces, hermanos, tenemos a Jesús como algo de emergencia. Ay, cuando yo lo necesite, y no dedicamos el tiempo a sobreedificar nuestra fe para esos momentos difíciles. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles, nos sacuden de tal manera que nosotros podemos perder la fe, porque no estamos sobreedificados. Pero si tú continuamente lees la palabra y oras, iglesia que ora e iglesia que lee la palabra, difícilmente la agarra de sorpresa algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que nos guiará y el Espíritu Santo no miente. Ahora quiero que leamos la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que llevar cautivo? Todo pensamiento. Hermanos, es que es un trabajo del intelecto con el corazón para cimentar, sobreedificar. Entonces, cuando la mente te quiera jugar una mala jugada y te empiece a decir cosas, tonterías, basura del diablo, lo que sea, tú tienes que decirle, ¿sabes qué, mente? Te llevo cautiva a la mente de Cristo. No me vas a hacer dudar de Jesús. Él es mi ancla, Él es mi base sólida y de aquí no me mueve nada. Entonces, quiero ir concluyendo. Tenemos que llevar nuestra vida cotidiana en obediencia a lo que el Señor quiere que vivamos. Dice, andad en Él. Debemos de andar en Jesús. Debemos de llevar nuestra mente a la obediencia de Jesús. Recuerde que nuestra mente es absoluta y a veces usted no quiere pensar cosas y te viene el pensamiento feo. Entonces, por eso necesitamos llevarlo en obediencia para que esta mente se sujete a la mente de Cristo. Debemos de llevar cautivo. Luego, nosotros, nuestro corazón, lo debemos de cimentar, arraigar, sobreedificar nuestra fe en Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nadie. Jesús es el ancla de nuestra fe. Amados, iglesia bendita, si el fundamento de nuestra fe es Jesús, nada nos moverá. Ninguna tormenta te destruirá. Nada te apartará del amor de Dios. Como quisiera que nos quitáramos ese pensamiento, es que ya perdí el primer amor.
Y si ese es tu pensamiento, entonces es momento de arraigarte en Jesús, de sobreedificar en Jesús, porque el Señor te va a oír fuerte lo que voy a decir, hermanos, pero no le gustan los tibios, lo vomitará. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Así es que para todos aquellos que han perdido su primer amor, es momento de arraigarse nuevamente en Jesús y de sobreedificar en Jesús. Y para toda la iglesia, es momento de edificar, de arraigarnos cada día en Jesús y sobreedificar en Jesús con el entendimiento, hermanos. No somos solo seres espirituales, somos seres físicos y necesitamos trabajar nuestra mente. Nuestro intelecto no nos puede ganar, ni nuestro corazón nos puede engañar. Recuerda eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quiera Dios que en esta hora hayamos entendido la importancia de arraigarnos a Jesús, de sobreedificarnos en Jesús y de andar en Jesús las 24 horas del día con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a orar. Amado Jesús, solo quiero, mi Dios, decirte, Padre, aquí estamos. Ayúdanos a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, Señor. Ayúdanos a arraigarnos a ti. Ayúdanos a sobreedificar nuestra fe en ti, no en nadie más, Señor. Ayúdanos a caminar día con la conciencia, Señor, que somos tus hijos y que tú estás dentro de nosotros, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y que lo que nosotros en nuestra naturaleza carnal no podamos hacer, Señor, tu Espíritu Santo está para ayudarnos. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra naturaleza, de nuestras áreas fuertes y de nuestras áreas débiles, Señor, y que esas áreas débiles las trabajemos para que sean fuertes en ti, papá. Aquí estamos, Señor. Yo solo he dado tu palabra, Padre, pero aquí estamos. Somos una iglesia necesitada de ti, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Si tú tienes que redarguir de pecado a alguien, hazlo, Señor. Si tú tienes que encender a alguien, hazlo, Señor. Si tú, Señor bendito, sabes que para hablarle al corazón a alguien tienes que llevarlo al desierto, Señor. Y en ese desierto de la vida, en ese desierto, llámese necesidad económica, enfermedad o como sea que tú le vayas a tocar para que entienda y se vuelva a ti, entonces hazlo, Señor, porque nosotros, Padre bendito, lo que queremos es arraigarnos a ti y cimentarnos en ti. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y llévanos, Señor, llévanos de la mano, Padre, guíanos, dirígenos, enséñanos, enciéndenos en el poder del Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, de ir por sendas tenebrosas. Guárdanos, Señor. Mira que lo cojo no se salga del camino, Señor. No, Padre, enderézanos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos, Padre, a toda justicia y a toda verdad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.